El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo escribe: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La niñez, así como la vida natural del hombre, en lo que se refiere a la espiritualidad, es una etapa. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos, maduremos, y eso es fundamental y sustancial para sostener lo que es el carácter conforme a la imagen de Cristo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más. Si lo desean, no duden en enviarnos sus comentarios. Deseamos ser un puente de bendición. Los dejamos acá con la primera parte del mensaje, Cuando yo era niño. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, una obra maestra, compuesta, escrita por el apóstol Pablo, un reconocido pasaje bíblico que ha sido y ha servido de inspiración para artistas, para cantantes, para escribir eso maravilloso que está en este capítulo 13 de Primera de Corintios. Quiero también aprovechar de saludar a todas las personas que están con nosotros. ¿Sabe? Hemos recibido testimonios. El otro día nos estaban escribiendo de Brasil. Así que saludo a toda la gente que el Señor nos permite llegar con la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Versículo 11, leemos esta porción en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice así: Cuando yo era niño, ¿qué pasaba? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sabe? A mí me llamó mucho la atención este versículo en el contexto en el que se encuentra. Porque una de las primeras cosas, por lo menos que yo me pregunté al leer este versículo en el contexto, usted sabe lo que es el contexto, ¿verdad? El contexto bíblico son los versículos anteriores y los posteriores, es el contexto. Y para comprender bien la palabra del Señor, usted tiene que leer el texto, por ejemplo, lo que leímos ahora, en su contexto, ¿bien? Porque, ¿sabe? Lamentablemente han salido doctrinas, enseñanzas, basadas en un versículo, o sea, basadas en un texto. Y ese texto ha sido sacado del contexto, ¿bien? Entonces, el contexto, para que me siga bien, son los versículos anteriores y son los versículos posteriores. Ese es el contexto, ¿bien? Y es bueno también que aproveche de decirle que la Biblia no se escribió así con capítulo y versículo. La Biblia originalmente, los textos, eran una sola obra, es un libro, esto es una carta. Pero la Biblia es una biblioteca.
La Biblia es una biblioteca. En este maravilloso libro, ¿no es cierto?, en esta maravillosa biblioteca hay 66 libros. Son cientos de años entre el primero y el último libro que está acá. Y este canon bíblico se cerró. ¿Bien? Quiere decir que ya la revelación, lo que usted y yo necesitábamos para conocer a Dios, está completa acá, en este libro. ¿Por qué le digo? Porque han salido otros libros más tarde, supuestamente, de otros discípulos, etcétera, hasta por ahí creo que un libro de alguna de las mujeres que estaba con Jesús, pero ojo con eso. Bien, Pablo escribe una obra maestra, el capítulo 13 de Corintios, que si usted lo tiene en su versión Reina Valera, lo titula La preeminencia del amor, ¿cierto? Es un capítulo espectacular. Algunos estudiosos bíblicos dicen que creen ellos que se escribió aparte esto, porque conecta perfecto, según ellos, conecta perfecto el capítulo 12, el término del capítulo 12 con el comienzo del capítulo 14. Dice que por tanto Pablo lo podría haber escrito aparte. No lo sabemos, Dios lo sabe. Nosotros lo tenemos en este capítulo. Bien. Habla del amor. Y fíjese que en medio de todo eso, Pablo presenta una metáfora, una comparación. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Bien. Ahora, esto usted lo puede ver de forma natural. Cuando éramos niños, nosotros nos comportábamos como niños, ¿sí? ¿No es cierto? Es más, hay gente que su niñez se extendió un poco debido a que eran personas muy mimadas por sus padres. ¿Ah? Ve que también los especialistas dicen que los padres no le hablen mal a los hijos. Ve que esto, por ejemplo, por un auto, un papú, el papú, no, dígale auto. ¿Ve? Porque a algunos se le extiende la niñez, después van a la escuela ya y siguen hablando como niñitos. ¿Ah? Entonces ya los compañeros se burlan, se ríen, y algunos van más creciditos y siguen hablando como niñitos porque quedaron pegados, estacionados. Bien. Esto usted lo puede ver de forma natural, ¿no es cierto? Porque la niñez es una etapa de la vida. Es una etapa de la vida, es una etapa linda de la vida, como toda la etapa de la vida. Es una etapa donde uno no tenía preocupaciones, por ejemplo. No se preocupaba por nada, porque como era dependiente de los padres, ¿no es cierto? No habían preocupaciones. Si subía o no subía el dólar, si subía o no subía la nafta, en realidad uno vivía como niño. Eso, cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, hablaba como niño, que los niños hablan como niños. ¿No es cierto? Si usted escucha a un niño hablar, dice, no, es un niño. Dice, pensaba como niño, que va de la mano, porque si pensaba como niño también hablaba como niño. Hablaba cosas de niño y tenía voz de niño, todo de niño. Y dice, juzgaba o razonaba como niño, todo de niño. Era niño. Bien. Entonces la niñez es una etapa de la vida. Es una etapa preciosa, maravillosa. Los psicólogos dicen que hasta los 6 años se marca el carácter de un niño. Es una etapa preciosa. Es una etapa de oro, donde los padres tienen que aprovechar de influenciar en sus hijos, especialmente los padres cristianos. Se siembra en el carácter un padre, una madre ausente en esos primeros años de la vida, probablemente lo será de forma interna en el resto de esa persona. Si no estuvo ahí en esos primeros años de la vida, en los primeros 6 años, una etapa crucial. Fíjese que esto es un paréntesis, por eso que vemos que el enemigo hoy día ha querido tanto entrometerse en traer antivalores a los niños. Porque fíjese que para nosotros, si nosotros nos ganamos un niño,
sembramos una semilla del reino de Dios en un niño, eso quedará marcado para siempre. Para siempre. Hay gente que incluso hoy día están en la escena política y que no están sirviendo al Señor como lo hicieron, pero nunca se olvidan de que un día ellos recibieron los principios bíblicos siendo niños. Por eso que la Biblia dice ahí en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y sabe, para terminar este paréntesis, a mí me marcó mucho, quiero aprovechar una vez más de contarlo, cuando estábamos con unas hermanas que hacen escuelita bíblica. Yo les pregunté desde qué edad ellas trabajaban con los niños. Y la hermana me dice, desde que están recién nacidos. Yo le pregunté, pero ¿cómo? ¿Y qué le enseñan a los niños recién nacidos? La palabra, me dijo. ¿Y sabes la respuesta que ella me dio? Yo estaba perplejo hasta ese momento. Porque nosotros pensábamos, bueno, desde los 6 que los tengamos, porque menos, ¿qué van a aprender? Pensaba uno. Mire, gracias al Señor por esa gente que Dios usa para sacarlo a uno de cierta ignorancia. Y ¿sabe? Dije, ¿pero qué le hablan a los niños? La palabra, me dijo. Porque la palabra es viva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces, tempranamente, usted puede ir sembrando la palabra en una criatura. ¿Ve? Hablándole la palabra. A través de las canciones se está formando en un ambiente, y ese ambiente va a ayudarle porque de una u otra forma influencia en lo que va a ser el futuro de ese hombre, de esa mujer siendo un niño. En la escena natural hablábamos, ¿no es cierto? Es una etapa, la niñez, una etapa linda, una etapa linda, una etapa que no vuelve más. Yo no sé por qué será que el ser humano, cuando uno es niño, como que quiere crecer rápido. Ya cuando llega la adolescencia, ve que en la adolescencia nos creemos que la sabemos todas, los padres no saben nada. Yo fui adolescente. Creemos que la heladera se llena sola. Es otra de las características de la adolescencia, porque uno va, revisa y vuelve a los 5 minutos como que ya mágicamente se llenó de cosas. Se pone mal humor si no le gusta algo en la adolescencia y reclama, porque para uno las cosas llegan solo, ¿no es cierto? Entonces en esa etapa uno quiere ser luego grande, tener la mayoría de edad para hacer lo que quiere hacer. Después ya cuando va creciendo más no haya cómo regresar atrás para volver a ser adolescente o niño o joven en el caso de los más adultos. Pero cada etapa tiene lo suyo, tiene su atractivo, es como la soltería y el matrimonio. También tienen lo suyo, ¿ve? Pero son etapas que hay que saber apreciarlas, vivirlas para el Señor. Yo no sé si le he contado a todos, pero comencé a servir al Señor cuando tenía 8 años. El Señor fue lo máximo y sigue siendo lo máximo de mi vida. Y creo que el Señor apareció en el momento justo para cambiar el curso de mi vida. Era niño, yo pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño. Pero para mí estar en la casa del Señor era espectacular y sigue siendo. Es el lugar donde nos conviene estar. Y sabe, por eso digo, creo que el Señor en mi vida, usted puede decir, bueno, en mi vida también, pero apareció en el momento justo. Era el momento donde el Señor se reveló y puso cerca gente maravillosa que me enseñara con amor. Algunos no tanto, pero también fue de bendición. Todo porque el Señor va marcando el carácter de uno. 8 años tenía cuando comenzamos a servir al Señor. Y descubrimos que Dios a esa edad, imagínense, era lo máximo. Y sigue siendo lo máximo para mí. Ya hablábamos de que podemos darle una aplicación, ¿no es cierto?, natural. Todos hemos sido niños, algunos están siendo niños acá. Pero todos hemos sido niños. Y esto, ¿por qué lo estará citando el apóstol Pablo hablando del amor? Una enseñanza tan grande que obviamente el Espíritu Santo lo está inspirando porque la palabra ha sido inspirada por Dios. ¿Qué es lo que querrá enseñarnos el Señor con esto? ¿Qué tiene que ver esto con el amor? Es la pregunta que yo me hago, no sé si usted se la hará. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo calzan? ¿Dónde se pegan estas cosas? Y fíjese que la iglesia de los Corintios, usted en su casa después
puede tomar su Biblia y examinar, profundizar un poquito más esta escritura. Pero fíjese que la iglesia de los Corintios, dentro de otras particularidades, tenía esta, que era una iglesia infantil, espiritual. ¿Ve? Y a mí me conmovió mucho en estos días, y se las compartí a la mayoría de ustedes, una imagen que espero que la podamos poner también acá para que la vea la gente en la televisión, una imagen, ¿no es cierto?, de un bebé con barba, ¿no es cierto? Y la barba tenía hasta canas. Puede ser que esté apareciendo en pantalla, espero. Bien, entonces, y decía, ¿no es cierto?, la leyenda, hay cristianos, ¿no es cierto?, que llevan como 20 años en la iglesia y siguen siendo niños. ¿Ve? La imagen era rara, así. ¿Qué hace esta cara de bebé con barba y barba canosa va encima? Justamente eso que resultó ser anecdótico, insólito, chistoso para algunos. Fíjese que algunos respondieron y pusieron, ¿seré yo, Señor? Imagínense, algunos dijeron, ¿seré yo, Señor? Porque la madurez en el Señor, la madurez del carácter, no es igual que la madurez física. ¿Ve? Hay algunos que, insisto, se le extendió su infancia, su niñez, hoy día son grandes y siguen haciendo cosas de niños. Bien, pero son excepciones. La mayoría de las personas vive su niñez y vive el resto de su etapa. Hay gente que ya son madres, son padres, ¿no es cierto?, que ya no viven como niños, no son un niño más. Espero, ¿no es cierto? Espero que no sea así. Porque fue una etapa. Hoy día, con los años, con la madurez, eso también es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Que usted y yo, mientras vamos conociendo al Señor, y traslademos esto ahora a la escena espiritual, tenemos que ir madurando, tenemos que ir logrando experiencia. No podemos quedarnos en un estado de infantilismo como estaba la iglesia de los Corintios. Y por eso que la iglesia de los Corintios, que tenía situaciones graves en cuanto a lo pecaminoso, pero también tenía otras situaciones complejas en cuanto al carácter, no estaban creciendo, no estaban madurando. Y esa es la llamada de atención que está haciendo el apóstol Pablo. Una iglesia infantil, una iglesia que sabe cuáles eran algunas discusiones de esta iglesia, de la misma iglesia, que algunos entre ellos se ponían a discutir. Algunos decían, yo soy de Apolo. Y salía por ahí una hermanita, decía, yo soy de Cefa. Salía por allá otra, yo soy de Pablo, de la misma iglesia, la misma iglesia. Salía otro por allá, otro hermanito, yo soy de Cristo. Imagínense, una iglesia bebé, que justamente si le pudiéramos haber enviado esta foto, quizás le hubiese quedado muy bien a ellos. ¿Ah? Porque se habían quedado estacionados, no estaba la iglesia madurando. A ellos se les escribe originalmente este pasaje. Una iglesia bebé, una iglesia que discutía ese tipo de cosas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Entonces, cuando Pablo se entera de eso, bueno, le dice, ¿cómo es la cosa acá? ¿Está Cristo dividido? Porque Pablo, Apolo, Cefa eran servidores de Cristo, ¿ve? Pero la iglesia estaba media dividida en cuanto a sus predilecciones. Apolo, por ejemplo, era un elocuente predicador, lo que no era el apóstol Pablo. Fíjese qué curioso esto. Porque por eso también la iglesia le llamaba la atención la personalidad del apóstol Pablo, porque escribía de una forma que cuando lo veían a él en persona, decían, bueno, es bastante bravo este predicador como escribe, pero no es tan buen predicador, diríamos hoy día, al púlpito. ¿Ve? Pero todos, Apolo, Pablo, Cefa, servidores de Cristo. Entonces la iglesia se enfrascaba en ese tipo de situaciones, en ese tipo de diferencias, lo que daba a conocer su niñez espiritual. Yo quisiera hacer una pregunta a usted. ¿Ha madurado usted en el Señor? En estos años que lleva sirviendo al Señor, ¿ha madurado?
Entonces, nos hacíamos la pregunta, ¿por qué Pablo les habla a ellos del amor y les saca esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿No es cierto? Mucho. Mucho. Porque la madurez del amor, ¿sabe?, permite que haya una mejor relación dentro de la iglesia. Usted tiene que madurar. Yo tengo que madurar. Tenemos que crecer. Tenemos que nosotros dejar que el Señor vaya perfeccionando en nosotros su obra. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez que muchos dicen, por ejemplo, cuando yo llegué al Señor, hermano, yo encontraba a todos los hermanos lindos. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Todos los hermanos para mí eran lindos, decía. Gloria a Dios. Y si lo vemos con los ojos del Señor, seguramente sí, el Señor nos ve a todos según la imagen de Cristo. Pero pareciera que al poquito andar, ya algunos empezaron no solamente a ver la belleza, sino que a ver las imperfecciones. Y por ahí surgió alguna situación, alguna diferencia. Y algunos en esa diferencia determinaron pausar su vida congregacional. ¿Ve? No, que mire lo que pasó. Y el hermano, yo no me imaginaba que este hermano era así. ¿Ve? Entonces, cuando vamos creciendo en el Señor, esas cosas, el amor, el carácter va sosteniendo esa madurez. Hay gente que se ha sentido ofendida. Hay gente que se ha sentido ofendida porque alguien en X lugar no le saludó. No, mire el hermano, la hermana, en la iglesia, ¡mua! Ojo, porque conocí también otro caso que se lo he contado, que no lo voy a contar hoy día. En la iglesia, ¡mua! Pero me ve en la calle y no me da la cara. No, ¿sabes qué, viejo? No vamos a ir más a la iglesia. ¿Cómo vamos a estar con esa gente? ¿Cómo vamos a estar con esa gente? Si son una cosa ahí y otra cosa afuera, no nos vamos más. Entonces, el apóstol Pablo dice, a ver, esas cosas las hacía cuando era niño. Porque cuando yo era niño, pensaba como niño. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico enlineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.